¿Qué tal, chicos de octavo? Vamos entonces a entrar a la clase del día martes. Recordando que estamos viendo la unidad número 5 de tu libro, que es la parte de cuadriláteros. Y en la clase en particular de hoy martes vamos a entrar a la sección número 2 de la parte de paralelogramos. En la clase de ayer nosotros cuando terminamos casi el video de ayer, mirábamos una clasificación de los cuadriláteros. Y te la refresco la memoria rápidamente. Habían dentro de la clasificación de cuadriláteros tres tipos de cuadriláteros. Evidentemente el primero eran los paralelogramos, donde dos pares de lados opuestos son paralelos. Estaban los trapecios, donde un par de lados opuestos son paralelos. Y los trapezoides, que evidentemente no tienen ningún par de lados opuestos que sean paralelos. Esa clasificación la vimos en la clase de ayer. Pero hoy nos vamos a concentrar directamente en una de esas clasificaciones que son los paralelogramos. Y vamos entonces a hacer una demostración geométrica del ejemplo 1.4 que aparece en tu libro. Y nos dice así la siguiente demostración que vamos a plantear. El cuadrilátero ABCD, que es este que tenemos por acá, es un paralelogramo. Entonces ya la hipótesis me aclara, la hipótesis de esta demostración, que lo que yo tengo aquí en esta figura es un paralelogramo. Entonces, por definición de paralelogramo, sabemos que vamos a tener dos pares de lados opuestos que van a ser paralelos, como lo vemos acá. Por ejemplo, BC es paralelo con AD, y en este caso aquí AB es paralelo con DC. Y aquí lo podemos denotar con la doble flechita, me está indicando que este lado de aquí es paralelo con este, y la flechita me está indicando que estos dos lados de acá son paralelos. Eso es por definición de paralelogramo y me lo está diciendo la parte de la hipótesis de la demostración que vamos a hacer. Lo que vamos a demostrar es que al trazar una diagonal, así como tú la puedes ver aquí, esta diagonal AC, es que esos triángulos que se me forman, en este caso el triángulo ABC y el triángulo CDA, que es lo que tenemos por acá, estos dos triángulos, pues van a ser congruentes entre sí. Vamos entonces a ir determinando esa demostración. Evidentemente, la demostración, vamos a llegar con ella a dos conclusiones bien importantes, sumamente importantes, cuando nosotros analizamos paralelogramos dentro de la unidad de cuadriláteros. Veamos entonces a qué nos conduce la demostración. Entonces, el análisis, ¿no? Primero vamos a determinar, como toda demostración geométrica, tenemos que determinar quién es nuestra hipótesis y a cuál es la conclusión que queremos llegar. Entonces dice por acá, se trazará la diagonal AC, es esta diagonal, tendríamos el cuadrilátero inicial, pero trazamos la diagonal del paralelogramo ABCD para facilitar la demostración. ¿Cuál es nuestra hipótesis? Que el cuadrilátero ABCD es un paralelogramo. Entonces, como es un paralelogramo, de acuerdo a la hipótesis, tenemos que recordar la definición de paralelogramo. Recordemos otra vez, la definición nos dice que un cuadrilátero es un paralelogramo cuando yo tengo dos pares de lados opuestos que son paralelos, como lo mostramos aquí en la figura. A donde queremos llegar entonces es que estos dos triángulos que tenemos acá formados, es decir, este triángulo que tengo por acá y este otro triángulo que se me forma por aquí, pues esos triángulos vamos a llegar a demostrar que son congruentes, es decir, que tienen la misma medida. Bien, entonces para hacer la demostración nos vamos a ubicar, recordando que en las demostraciones geométricas hacemos una tabla de doble entrada donde vamos a tener afirmaciones y vamos a tener justificaciones. Empezamos entonces analizando la hipótesis. Como la hipótesis nos dice de que esta figura que tenemos acá es un paralelogramo, entonces vamos a empezar diciendo en nuestra hipótesis que los lados opuestos de ellos son paralelos. ¿Quién me dice eso? La hipótesis y la definición de un paralelogramo. Empezamos entonces la demostración. Número 1, estamos diciendo que AB, en este caso esta parte de aquí, es paralelo, en este caso con DC. ¿Quién me dice eso? La hipótesis y la definición evidentemente de paralelogramo, porque la hipótesis me dice a mí que este cuadrilátero que yo tengo aquí es un paralelogramo. Segundo aspecto. Bueno, si hemos dicho de que el lado AB es paralelo con DC, también como es un paralelogramo, también podemos decir que AD
es paralelo con BC, tanto por hipótesis por definición de paralelogramo. Estos dos pasitos que tenemos aquí, quien me lo da es la hipótesis y la definición del paralelogramo. Vamos entonces ahora a la tercera línea de la demostración. Si eso es cierto, si estos segmentos que tenemos por acá, tanto AB con BC que son paralelos como AB con DC son paralelos, y AC en este caso vendría a ser una transversal, nosotros ya vimos, recuérdate que nosotros ya vimos rectas paralelas, ya vimos nosotros, supongamos que estas dos rectas son paralelas, y aquí tenemos una transversal. Recordemos que este ángulo de aquí con este ángulo de acá, como son ángulos alternos internos, fíjate, pues son congruentes, al igual que este ángulo de aquí con este otro ángulo de acá, pues son ángulos alternos internos, son congruentes, es decir, tienen la misma medida. Por lo mismo va a suceder en esta parte de aquí. Lo que estamos diciendo es lo siguiente, fíjate bien, que el ángulo BAC, ¿cuál es el ángulo BAC? Lo vamos a marcar aquí, el ángulo BAC es lo que se estoy marcando acá, es decir, este ángulo de aquí, vamos a poner una rayita acá para indicar, este ángulo de acá va a ser congruente, es decir, tiene la misma medida con el ángulo DCA, es decir, el ángulo DCA, que es lo que tenemos por acá. Tenemos la misma medida. Si tú te das cuenta, esto es cierto, porque estos dos segmentos que tengo del paralelogramo, borrando acá, estos dos segmentos que tengo del paralelogramo son paralelos que están siendo cortados por una transversal. Es decir, que este ángulo de aquí, este ángulo que voy a marcarte, este ángulo de acá, que es el ángulo BAC, es congruente con este ángulo que yo tengo acá, que es el ángulo DCA. ¿Ok? Entonces, esto es por, ¿quién lo justifica? Bueno, por ser ángulos alternos internos, de acuerdo al paso número 1 que hemos dicho, que tanto AB como CD, pues son lados que son paralelos. Si son paralelos y están cortados por una transversal, evidentemente sus ángulos alternos internos son congruentes. Bien, siguiendo entonces con la demostración, en el paso 4 estamos diciendo entonces que el ángulo BCA, es decir, BCA, que sería este ángulo, voy a borrar esto de acá, es decir, este ángulo que tendría aquí, BCA, sería este ángulo, BCA sería este ángulo, es congruente con el ángulo DAC, es decir, este ángulo que tendríamos por acá. Estos dos ángulos también son congruentes porque son ángulos alternos internos. ¿Y quién me lo define? Bueno, el paso número 2, porque me está diciendo el paso número 2 que estos dos segmentos son paralelos y esto está cortado por una transversal, por tanto, este ángulo con este ángulo van a ser congruentes por hacer ángulos alternos internos entre estas dos rectas paralelas o segmentos paralelos que tenemos de este cuadrilátero. Por tanto, por el paso número 2 y por ser ángulos alternos internos, esos dos ángulos van a ser congruentes. Fíjate bien la lógica que llevamos ahorita. Lo que estamos diciendo ahorita es lo siguiente. Estamos diciendo que este ángulo de aquí es congruente con este ángulo de aquí. También hemos dicho que este ángulo de aquí es congruente con este otro ángulo de acá. ¿Ok? Eso es lo que tenemos en la demostración y aquí lo tenemos en la figura de abajo. ¿Ok? Este ángulo de aquí es congruente con este ángulo de aquí es congruente con este. Bien, siguiendo entonces con el siguiente paso. Paso número 5. Sabemos que un segmento es congruente consigo mismo, por tanto, esta diagonal que tenemos por aquí va a ser congruente consigo mismo. Es decir, que el segmento AC es congruente con CA. Es decir, congruencia por congruencia del mismo segmento, que es lo que tenemos en el paso número 5. Entonces, fíjense bien, prácticamente hemos demostrado que estos dos triángulos que tenemos aquí, que es el triángulo ABC y el triángulo CDA, van a ser congruentes evidentemente por el criterio de congruencia de triángulos ángulo, lado, ángulo que tenemos acá. Ángulo, lado, ángulo. Fíjate bien, este ángulo con este son congruentes. Este lado es congruente consigo mismo y mira que corta estos dos triángulos. Por tanto, es congruente con ambos triángulos. Y este ángulo de aquí también es congruente con este. Entonces, esos dos triángulos van a ser congruentes por el criterio de congruencia de triángulos de ángulo,
lado, ángulo, que es el paso número 6 que tenemos acá. Por tanto, hemos concluido entonces que el triángulo ABC es congruente con el triángulo CDA por los pasos 3, 4 y 5 y por el criterio de congruencia ángulo, lado, ángulo, como lo hemos demostrado en esta parte de aquí. Entonces hemos dicho que los dos triángulos que se me forman en este paralelogramo pues son congruentes. Y quiero aclararte un detalle. ¿Qué tal si la diagonal hubiese sido trazada no de AC sino que de B a D? Esta diagonal de aquí. Pues el análisis es exactamente el mismo análisis. Es decir, la demostración no cambiaría. Estos dos triángulos que se me formarían aquí también serían congruentes. ¿Ok? Pero el libro solo me está diciendo, me está demostrando donde la diagonal va desde A, desde el vértice de A hasta el vértice de C, es decir, el segmento AC. Bien, aclarando eso, entonces vamos a llegar a dos grandes conclusiones, que es lo que viene aquí y es la parte interesante de los paralelogramos. Y esta parte viene aquí con lo que dice en tu libro en lo siguiente. Se acaba de demostrar que la diagonal de un paralelogramo descompone a este en dos triángulos congruentes, como nosotros ya lo vimos acá, que estos dos triángulos que se me formaron acá son congruentes, es decir, que tienen las mismas medidas. Si eso es cierto, entonces yo puedo partir también en dos grandes conclusiones y aquí es la parte importantísima de la clase de hoy. Esto que te voy a enmarcar es la parte más importante de los paralelogramos. Esta es la parte más importante de la clase de hoy. Fíjate bien lo que dice. A partir del paso 6 de la demostración anterior, podemos deducir lo siguiente. ¿Qué podemos deducir? Primero que nada, que los lados, en este caso, AB es congruente con CD, es decir, AB es congruente con CD, es decir, esto de aquí voy a ponerlo con 4 rayitas. 3, 4 rayitas. Estamos diciendo que estos dos lados son congruentes y al mismo tiempo también que el lado AD, esto de aquí, este lado de aquí va a ser congruente con CB, que es este lado de aquí, por partes correspondientes de triángulos congruentes. Es decir, como estos dos triángulos son congruentes, por partes correspondientes en este caso no por partes, perdón, es por lados correspondientes, pues evidentemente este lado de aquí congruente con este de aquí y este lado de aquí congruente con este de aquí. En tu lógica, ¿qué podemos deducir de aquí? Que los lados opuestos, fíjate bien lo que voy a decir, los lados opuestos de todo paralelogramo, y eso sí me gustaría que lo anotaras en tu cuaderno, así como lo estoy diciendo, los lados opuestos de cualquier paralelogramo van a tener la misma medida, es decir, van a ser congruentes. Y también la otra conclusión importantísima que podemos sacar de todo paralelogramo es la siguiente, que el ángulo B es congruente con D, es decir, este ángulo de aquí es congruente con este ángulo de acá. ¿Cómo son estos dos ángulos? Nosotros ya lo vimos en la clase de ayer, son ángulos opuestos, ¿cierto? Al igual que los lados opuestos son congruentes, los ángulos opuestos también son congruentes, es decir, el ángulo B con el ángulo D es un ángulo opuesto, van a tener la misma medida, al igual que el ángulo A con el ángulo C también son opuestos, por tanto van a tener la misma medida. ¿Qué es lo que nos dice por acá? Y el ángulo A es congruente con el ángulo C por ser ángulos correspondientes de triángulos congruentes. Como estos dos triángulos son congruentes, bueno, por ángulos correspondientes también van a ser congruentes. En conclusión, jóvenes, conclusión en esta parte, importantísimo. Los lados opuestos de cualquier paralelogramo tienen la misma medida, por tanto son congruentes. Y también podemos determinar como segunda conclusión que los ángulos opuestos de cualquier paralelogramo también tienen la misma medida y como tienen la misma medida también son congruentes. Importantísimo esta parte de aquí. Entonces aparece un foquito alumbrando por acá. Para ver mejor que el ángulo A es congruente con el ángulo C, tiene que considerar la otra diagonal del paralelogramo ABCD, que también lo divide en dos triángulos congruentes. Por tanto, estos dos triángulos de acá son congruentes. Lo que te decía hace un rato, si yo trazo la diagonal, pues nos daríamos cuenta que este ángulo de aquí es congruente con este triángulo de acá, con ese ángulo de ahí, perdón. Bien,
Espero yo entonces que hayas entendido la demostración hasta esta parte y nos vamos a seguir en la presentación haciendo el ejemplo 1.5. Nos dice lo siguiente: en el paralelogramo ABCD dado, encuentre las medidas del lado AB y del ángulo Y o Y en este caso. Nos dan entonces ya nos aclara acá, fíjense bien que el ejercicio me tiene que aclarar qué tipo de cuadrilátero yo estoy trabajando. Me aclara que esto que está aquí es un paralelogramo. Como es un paralelogramo, ya nosotros en la demostración entendimos que los lados opuestos de todo paralelogramo tienen las mismas medidas y que los ángulos opuestos de todo paralelogramo también tienen la misma medida. Entonces vamos a resolver este paralelogramo. Vamos a encontrar la medida en este caso, lo que me está diciendo que encontremos el lado AB, el lado AB es este, el lado AB es este, y el ángulo Y o Y es este, ¿no? Si tú te das cuenta, el lado DC mide 6 y el lado opuesto a DC es AB. Si DC mide 6, por lógica, como es el lado opuesto a DC, este lado también ¿cuánto va a medir? Va a medir 6. Y nos damos cuenta también que el ángulo opuesto al ángulo de 108 grados, es decir, el ángulo B, el ángulo opuesto sería el ángulo Y. Es decir, que el ángulo Y también, este ángulo aquí, la medida del ángulo Y también va a ser ¿cuánto? 108 grados por lo que acabamos de demostrar en el teorema, que los ángulos opuestos de todo paralelogramo son congruentes y que los lados opuestos de todo paralelogramo también son congruentes o tienen la misma medida. Por tanto, ya la respuesta ya te la di. Entonces podemos decir que el lado AB es el lado opuesto al lado DC y como DC mide 6 centímetros, por lo tanto AB también va a medir 6. Porque los lados opuestos de un paralelogramo son como congruentes. También puedo establecer ese mismo criterio con los ángulos. Que el ángulo D es el ángulo opuesto al ángulo B. Por tanto, si B mide 108 grados, por tanto el ángulo Y va a medir 108 grados. Por lo que los ángulos opuestos en un paralelogramo son congruentes. Entonces, solo viendo realmente este ejercicio, solo viendo la figura, viendo el esquema del paralelogramo, podríamos determinar entonces las respuestas de una forma muy simple. Que el lado AB es igual a 6 y que el ángulo de Y o Y mide 108 grados, simplemente estableciendo esos dos criterios de la demostración que hicimos en la clase de hoy. Por tanto, la respuesta es que AB mide 6 y que la medida del ángulo Y es igual a 108 grados. Como tarea, jóvenes, ya para terminar este video, me van a resolver este paralelogramo, lo van a resolver en cuestión de un minuto. Es exactamente lo mismo que acabamos de hacer acá, recordando que los ángulos opuestos de todo paralelogramo son congruentes y que los lados opuestos de todo paralelogramo también son congruentes o miden lo mismo. Bien, recordándote que si tienes alguna duda o alguna inquietud con la clase del día de hoy, me puedes escribir al WhatsApp y con mucho gusto te voy a ayudar a resolver tus inquietudes. Espero que hayas comprendido entonces, como conclusión, que en todo paralelogramo lados opuestos miden lo mismo y que ángulos opuestos también van a medir exactamente lo mismo. Nos vamos a ver entonces, si Dios lo permite, jóvenes, en la siguiente clase del día miércoles. Hasta la próxima.